Continuando con las actividades del día de hoy de la Semana de la Mediación 2024, enseguida daremos inicio con la charla estilo TED con el tema Justicia Restaurativa y su rol en los conflictos de barrio, a cargo de Héctor Alejandro Valle López. Bienvenido. El maestro Héctor Alejandro Valle López es coordinador general del colectivo de diálogos Oaxaca, México. Es facilitador en justicia restaurativa, entrenador por la Policía de Surrey, Inglaterra, mediador entrenado por la Universidad de Buenos Aires, por la Universidad de La Plata y por Sarah Kopp en los niveles básicos y avanzados, entrenador en el análisis del conflicto por Johan Galtung, es en mediación familiar por Christian Chambers de Francia. Doctorante en terapia humanista, doctorante en terapia de pareja, maestro en terapia familiar, certificado en terapia de personas adolescentes desafiantes, diplomados en atención a la violencia doméstica y a la violencia intrafamiliar y diplomado avanzado en prácticas narrativas por Pranas, Chile. Es consultor en materia de mediación y justicia restaurativa para diferentes proyectos de USAID, en la implementación de la reforma procesal penal, terapeuta en prácticas privadas con más de 20 años de experiencia, coordinador de colectivo Diálogos, entrenador en justicia restaurativa, mediación y terapia en España, Nicaragua, Honduras, México, Brasil, Perú y Argentina. Docente en diferentes maestrías en la República Mexicana, miembro de COPS y asociados, despacho de resolución de conflictos, miembro del Consejo Directivo del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas y representante en Oaxaca de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa. Sea usted bienvenido, maestro Héctor Alejandro Valle López. Cada que escucho mi currículum digo, ¿qué cosas le voy a quitar a eso? Está muy... Tengo 17 minutos y se llevó 2 la reseña, ¿no? Entonces, estoy pensando qué voy a hacer. Bueno, me tocó un tema que me parece muy lindo, me parece muy desafiante, porque es hablar de la justicia restaurativa y conflictos y su papel específicamente en el barrio, en la comunidad. Entonces, es muy interesante empezar a pensar desde dónde podemos apoyarnos en una teoría, en una base, en una forma de pensar como la justicia restaurativa. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que los lugares preceden a las personas. O sea, los lugares existen antes que las personas. Monterrey, Nuevo León existía antes de que cualquiera de nosotras estuviéramos aquí. Y tiene sus reglas, y tiene su forma de ser. Cuando nosotros nacemos en una casa, nuestros papás, nuestras mamás tienen sus reglas y tienen una organización. Los lugares nos preceden. No llegamos a construir lugares, llegamos a adaptarnos a los lugares que ya existen. En las escuelas, por ejemplo, ¿cuántos y cuántas de nosotras tuvimos voz o voto? Nada más llegas, te ponen un uniforme, te meten en un salón, te dicen que saludes a la bandera y es todo. Entonces, los lugares nos preceden, tienen reglas. Los lugares tienen historias. ¿Cuántos y cuántas de nosotras cuando hacemos turismo queremos visitar los lugares que tienen historias? Porque las historias importan, porque las historias también nos ayudan a entender lo que se define en este lugar, lo que importa, lo que subrayamos. Los lugares tienen interdependencia. Lo que pasa en un lugar afecta a todas las personas que están en ese lugar. Si en este momento todas las que estamos aquí, si esto fuera en Oaxaca y empezara uno de nuestros famosos temblores, nos afectaría a todas. Algunas correrían, otras guardarían la calma, algunas más se traerían un trago de café. No sé, pasarían mil cosas porque hay interdependencia y lo que hacemos unos afecta a otras. Y lo que pasa en el contexto del barrio afecta a las personas que están en el barrio. Hablamos de gentrificación en este momento. No sé cómo está el tema aquí en Monterrey. En Oaxaca es muy interesante que cada vez hay menos oaxaqueños en el centro de mi ciudad. Cada vez está más güera la cosa, ¿no? Mucho güero. Y de repente es como preguntarnos, bueno, a ver,
¿Y cuáles son los lugares que sigue habiendo para oaxaqueños? ¿Sí? ¿Cuáles son los lugares donde seguimos existiendo los oaxaqueños? Por eso el tema me vino muy bien, porque tengo un tío hermoso y una madre maravillosa, y ambos están en la defensa del barrio de la Merced, en Oaxaca, donde decimos, no todo tiene que ser Airbnb. ¿Quieres ganar dinero? Es muy noble, muy honorable, pero no todo tiene que ser Airbnb, porque este es un barrio y es para la gente. Y si viene alguien de fuera, viene a visitar el barrio. No diseñar lugares para los extranjeros o las personas de otros estados. Si vienen, vienen a conocer mi barrio. Y mi barrio tiene grafitis que se hacen ahora por Día de Muertos, y tiene calendas, y tiene comparsas, y se escuchan sones, y se toma mezcal. Entonces, hay interdependencia. La presencia del Airbnb, estas salvajadas que tenemos de repente de subir las rentas a tal nivel para que no se puedan pagar, y mejor los rentes en Airbnb, es de verdad dañino. El barrio, los lugares, tienen una identidad. ¿Sí? Hablamos de identidades barriales. ¿Sí? Cada lugar tiene su propia identidad, y a mí me gusta la identidad de mi barrio, que es el barrio de la Merced, pero se le conoce regularmente como el barrio del polvo. ¿Cuál? El barrio del polvo, porque era la polvoreda, eran las afueras de la ciudad de Oaxaca. Ahora está a 5 cuadras del centro, donde vive mi mamá, que es el barrio del polvo, pero en su momento era el barrio, era lo más lejano del centro. Y estaba todo lleno de polvo, no había pavimentación, y por eso es el barrio del polvo. Y la banda, los chavos que se organizan son la banda del polvo. Y la comparsa es la comparsa del polvo. Y pertenecer al polvo tiene una identidad. Y defendemos nuestra identidad de ser del polvo. Tanto que mucha gente que salió del polvo y se fue a vivir en una colonia, la colonia se llama El Polvorín. Los espacios tienen valores. Y tenemos que darnos cuenta que estos valores son importantes para el espacio, para el barrio. Entonces, nosotros cuando tenemos esta identidad y tenemos un barrio, en ese barrio, en esa comunidad se cuentan historias. Es interesante preguntarnos cómo se cuentan esas historias, quién cuenta esas historias y desde dónde cuentan esas historias. ¿Quién cuenta las historias? La mayor parte de las historias se cuentan desde el poder. Hay quien nos define quién es el barrio del polvo y dicen, el barrio del polvo es un barrio peligroso. ¿La gente que vivimos en el barrio decimos eso? Pues no, ahí vivimos, ¿verdad? Dice, tu barrio es bien peligroso. No. Sí está la banda, pero yo llego y los saludo a todos. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque son mi gente. Para mí no es peligroso. Hay una historia dominante que dice que mi barrio es peligroso y no la decimos los del barrio. La dice generalmente gente desde un estrato de poder que dice hay muchos asaltos ahí, entonces es peligroso. Pero ¿qué pasa cuando nos ponen una historia de peligroso al barrio? Que nadie quiere ir al barrio. ¿Sí? Me acuerdo mucho de un amigo que tenía en secundaria que le gustaba a mi prima. Y dice, ¿dónde viven? Entonces le digo, ahí en el polvo. Dice, no, mejor no. Con una del polvo no. Sí, porque teníamos la etiqueta de ser un barrio peligroso, broncudo. ¿Sí? Entonces, las historias se cuentan muchas veces desde lugares de poder o se cuentan desde el rumor. ¿Cuáles son los chismes que hay en el barrio? ¿Y qué efectos, qué daños conducen? Platicaba yo con unas compañeras hace un par de días que de repente le digo, es que mira, el chisme, el rumor, no tiene que ser malo en sí mismo. Lo interesante es qué es lo que estamos rumoreando. Si estamos rumoreando que a Chuchita le hicieron no sé qué cosa y no sabemos si es verdad o mentira, es muy dañino. Pero si sabemos que parece que pasó algo en la escuela que afecta a nuestros hijos, el rumor es información. Entonces es interesante ver desde dónde contamos las historias, ¿verdad? ¿Para qué contamos esas historias? Es una gran pregunta.
¿Para qué se cuentan las historias del barrio? Mi barrio, el barrio del Polvo, tiene una de las comparsas más grandes de Oaxaca. Ya viene el Día de Muertos y me doy cuenta que yo de repente no pongo trabajo el Día de Muertos. 31, 1 y 12 de noviembre son sagrados. No trabajo ni salgo de mi casa porque es ir a los panteones y es ir a las comparsas. ¿Sí? Y entonces para nosotros es muy importante. ¿Para qué contamos esas historias? Porque somos un barrio que sufrió muchas muertes, porque se fue mucha gente en esas bandas, en esas peleas, en esas peleas callejeras, mucha gente murió. Y mucha gente regresa ahora a visitar a sus familias y regresa a visitarnos. Cuando hay historias contadas desde el poder, cuando hay historias contadas desde el rumor, se opacan algunas historias detrás de las historias oficiales. ¿Cuáles son las historias que no vemos? Por ejemplo, cuando murió mi abuelo, un hombre muy querido en el barrio, fundador del barrio del Polvo, era tanta gente que no cabía en su casa. Y él dijo, a mí me velan en mi casa, no nada que me van a velar en otro lado. Esas cosas de que funerarias son muy modernas. Él quería ser velado en su casa de cuerpo presente. Y así se hizo. Y no cabía la gente. Y llegó el vecino y abrió las puertas de su casa y sacó sus sillas. Y el otro vecino abrió su casa y sacó sus sillas. Y éramos 4 casas recibiendo a la gente que honraba a mi abuelo. Y eso es lindo. Eso soporta, eso carga, eso ayuda. Y eso no tiene que ver con que sea un barrio peligroso. Entonces, hay historias que quedan subsumidas, que quedan ignoradas por ponerle atención a esas historias oficiales. Las historias que provienen de la comunidad. ¿Cuáles son las historias que cuenta la comunidad del Polvo? ¿Qué historias contamos? ¿Qué historias contamos ahora que están en la defensa del barrio? ¿Cuáles son las historias que se cuentan? Pues se cuentan las historias de la defensa del barrio. Y se cuentan desde las relaciones, desde el amor y el cariño que nos tenemos a nosotros, a nosotras, y desde el amor y cariño que nos tenemos a la gente que vive en el barrio. Hay una señora que vende memelas, sí, es una versión de una tortilla con queso y salsa, una de las más versiones pero esta es oaxaqueña. Es un sope oaxaqueño, que es delicioso. Y esa señora, de repente llega un muchacho y la insulta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el chico traía problemas, no tenemos idea por qué. Y de repente el chico la insulta, le bota un líquido de dudosa procedencia y sale corriendo. Y el barrio detiene al chico. ¿Sí? Inmediatamente el barrio se mueve y detienen al chico. Y me pareció bien interesante. ¿Sí? No reaccionaron de forma violenta, primero lo detuvieron. Y ya que lo detuvieron, le hablaron al psicólogo del barrio, que no soy yo porque a mí ya me sacaron. Le hablaron a un psicólogo y le preguntaron, oye, ¿está bien este chavo de la cabeza? Antes de pegarle. Y eso se me hizo muy interesante. ¿Por qué el barrio se preocupa? ¿Qué es lo importante para el barrio? ¿En serio? ¿Cómo que puedo estar tan...? ¿Cómo se cuentan las historias? ¿Contamos las historias que nos mantienen en el dolor, en el miedo, en la angustia? ¿O contamos las historias desde la esperanza, el amor, la compasión, las fortalezas, los sueños? Porque ambas historias conviven. Y de repente, ¿cuáles son las historias a las que les estamos dando importancia? ¿Cuáles son las historias que están llegando a la prensa? ¿Cuáles son las historias que hay en Oaxaca sobre el barrio del Polvo? ¿Y cuáles son las historias que nadie sabe? ¿Y por qué nadie conoce esas otras historias? Porque hay historias que nos congelan y hay historias que nos mueven. Hay historias que son glorias y hay historias que son traumas y puede ser la misma historia. Hay que aprender a abrir entonces la intención de las historias. ¿Para qué contamos estas historias? ¿Cuáles son esas historias que están presentes en la comunidad? ¿Cómo nos tejemos con las historias de la comunidad? Hace poco empecé a trabajar en círculos, algo basado en la forma de la autoetnografía, pero empecé a pensar, si empezamos a hablar de cómo las habilidades y fortalezas de nuestro barrio, de nuestra comunidad, se han instalado en nosotros y nosotras, ¿qué fortalezas dirían que tiene la gente de Monterrey, que tiene Monterrey, que tiene Nuevo León, que viven en ti?
¿Qué ha sido lo social que se te ha pegado? Porque a lo mejor no vienes de aquí. Llegaste de otro estado hace algunos años porque Nuevo León es un estado maravilloso que abre las puertas a que la gente viva aquí y trabaje. Si quieres trabajar, hay chamba. Y entonces viene la gente. ¿Y qué hemos aprendido de vivir aquí? ¿Contamos esas historias? Contamos las historias de las fortalezas que tenemos de venir de pueblos zapotecas, indígenas. Contamos las historias de lo que ha sido aprender a vivir siendo en una sociedad donde los gordos, las gordas no somos bien recibidos, recibidas. ¿Cuáles son nuestras características sociales? ¿Cómo contamos las historias? ¿Quién las cuenta y dónde las cuenta? Entonces, ¿dónde contamos esas historias? Generalmente las vamos a contar en los espacios comunes, los atrios de la iglesia, escuela, parque. Ya estuvo Antilano con ustedes, ya debe haber hablado de cómo utilizaron las fiestas patronales para construir comunidad. Y fue impresionante. No existen lugares para honrar o contar historias. Este es un grave problema en la comunidad. Contamos al aire y entonces la historia se pierde. Olvidamos las historias y por lo tanto olvidamos las tradiciones del barrio. Y los barrios se van perdiendo, se van deshaciendo. Y nos olvidamos que México fue un país de barrios. Fuimos un país de barrios y ahora ya no queremos ser de barrio. Entonces, hay que recordar que la justicia restaurativa es un paradigma de construcción social. No solamente es un paradigma de construcción de justicia, también es un paradigma de construcción social. Y entonces, desde la mirada de la justicia restaurativa como paradigma de la construcción comunitaria, nos ayuda a prevenir los conflictos en las comunidades. La idea es construir desde la justicia restaurativa lugares y espacios para que la comunidad converse. No solo cuando hay problemas, sino porque queremos conversar. Porque queremos conocer al vecino, a la vecina. ¿A alguien le gustaría conocer a su vecino o a su vecina? Pues sí, ¿verdad? Hay veces así como que… Me encanta cuando mi vecina está me encanta cuando mi vecina está lavando, porque pone una playlist que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Va del reggaetón a Paquita, la del barrio, en 3 segundos y es impresionante, ¿no? O sea, y canta muy bien. Brinda espacio para honrar y contar historias. Hemos perdido los espacios para honrar las historias. Vivimos tan acelerados y aceleradas. Hartmut Rosas dice que el gran problema de la sociedad actualmente es la aceleración. Todo queremos que sea rápido, todo queremos que sea inmediato y todo queremos que tenga solución. Y entonces nada más queremos que las cosas se solucionen. De repente dicen, ¿pero cuál es la solución? No tengo ni idea. Yo quiero encontrar caminos, quiero encontrar palabras y quiero encontrar historias. Y eso tal vez algún día tenga una solución. Pero si enfocamos todo por la solución, estamos en un paradigma totalmente capitalista. Incluso las relaciones las hemos vuelto capitalistas. ¿Qué tanto decimos que necesitamos y queremos que haya reciprocidad en las relaciones? Pero a veces la gente no nos puede dar reciprocidad. Porque a lo mejor yo soy muy bueno con las emociones y mi pareja es un nabo. Y no me puede regresar emocionalidad. Entonces, un espacio para la memoria colectiva. ¿Cómo vamos a recordar y honrar nuestra memoria colectiva? Tenemos memoria colectiva. Recordar las historias del barrio del Polvo. Hay una historia maravillosa de un día que fueron a dejar serenata unos chavos de otro barrio. Pidieron permiso a la banda, porque así era la banda del Polvo, era muy dura. Los dejan pasar a dar serenata, están dando la serenata y de repente el chico que está dando la serenata estaba muy borracho y lanza una botella y sale toda la banda del Polvo. Los cercan, los rodean. El chico inteligentemente dijo, no se preocupen, traigo cerveza. Se pusieron a tomar todo cerveza allá cerraron la cuadra y se hizo una de las mejores fiestas del barrio. Le llaman la fiesta de la serenata. Y entonces de repente el barrio dice, hay que hacer una fiesta de serenata, ¿no? Y no tiene contexto más que en el barrio del Polvo. ¿Cómo respetamos y honramos entonces las memorias colectivas? Necesitamos espacios para apropiarnos de nuestras historias, para recordar que también las historias del barrio son nuestras historias. Y para recordar
y apropiarnos de nuestras voces. Ya estoy terminando, ¿eh? Entonces, la justicia restaurativa en el barrio, la idea es construir espacios para el diálogo seguro, involucrar a los y las interesadas en la resolución de conflictos, promover la reparación de los daños y los efectos de los daños causados por los conflictos, involucrar a la comunidad de forma activa, respetar las sabidurías locales. Esto me parece muy, muy, muy necesario y viene de los conocimientos de Michael White y de David Epson y de las narrativas y de Sarah Kopp. Tenemos que rescatar las sabidurías locales. No podemos creer que nosotros tenemos la solución para las cosas desde nuestros lugares de poder. Tenemos que ir y preguntarle a las personas cómo ellos y ellas se imaginan que puede haber caminos. Conservar la memoria. Necesitamos aprender a conservar la memoria. Ayudar a la organización y a la toma de decisiones. Promover el diálogo activo en las comunidades. Señalar lo que daña. Y esto es bien importante. Sean estructuras, sea la cultura, sean ideas, sean creencias, señalar claramente aquello que está causando daño. Promover la unidad desde la diferencia. Eliminar las barreras. Y cierro con esta frase que me gusta mucho, que es una mala interpretación, como siempre hago, de un poema de mi queridísimo y admiradísimo Mario Benedetti, que dice: yo soy aquel que lleva un ladrillo para mostrarle al mundo cómo es su casa. Yo creo que todos y todas somos esos que llevamos ladrillos, que a veces pesan, a veces no, para mostrarle al mundo cómo son nuestras comunidades y nuestras casas. Y yo traigo una playera, una camisa con bordado de Yalala, la tierra de mi abuelo, porque es una forma de honrar a mi abuelo y es recordar la voz de mi abuelo que fundó el barrio del Polvo y que yo nací en el Polvo y estoy aquí desde el barrio del Polvo. Yo soy aquel que lleva un ladrillo para mostrarles y ofrecerles hoy un poquito de lo que es mi casa. Muchas gracias. Con gran aprecio y reconocimiento queremos expresar nuestra más sincera gratitud al maestro Héctor Alejandro Valle López, coordinador general del colectivo Diálogos Oaxaca, México, por esta charla estilo TED con el tema Justicia Restaurativa y su rol en los conflictos de barrio, y por esta participación en el evento de la Semana de la Mediación 2024. En señal de agradecimiento, en estos momentos se le dará entrega por un reconocimiento por el licenciado José Alberto Medina Angulo, coordinador jurídico del IMAX. De igual manera, se le hará entrega de un presente, libro magenta, cortesía de Telar AC, quien también forma parte de este evento de la Semana de la Mediación 2024 como tallerista. Felicidades. Continuando con el orden del día, vamos a dar paso a una conferencia magistral con el tema Modelo Circular Narrativo, a cargo de Sarah Kopp, profesora emérita de la Escuela Certer por la Paz y la Resolución de Conflictos de la Universidad George Mason, la cual dará inicio en unos momentos.